presentamos Donde está el amor, allí está Dios. Un cuento de León Tolstoy. En un cierto pueblo vivía un zapatero llamado Martín Abdeich. Tenía una pequeña habitación en un sótano, cuya única ventana daba a la calle. A través de ella solo se podían ver los pies de los que pasaban. Pero Martín reconocía a la gente por sus botas. Sí, había vivido mucho tiempo en ese lugar y tenía muchos conocidos. Apenas había un par de botas en el barrio que no hubieran pasado una o dos veces por sus manos. Así que a menudo veía su propio trabajo a través de la ventana. A algunas les había puesto suelas nuevas. A otras les había hecho parches. Algunas las había cosido. Y a otras incluso les había puesto empeines nuevos. Tenía mucho que hacer, pues trabajaba bien, usaba buen material, no cobraba demasiado y era de confianza. Si podía hacer un trabajo para el día requerido, lo asumía. Si no, decía la verdad y no daba falsas promesas. Así que era bien conocido y nunca le faltaba trabajo. Martín siempre había sido un hombre bueno, pero en su vejez comenzó a pensar más en su alma y a acercarse más a Dios. Sí, mientras aún trabajaba para un maestro, antes de establecerse por su cuenta, su esposa había muerto, dejándolo con un hijo de 3 años. Ninguno de sus hijos mayores había vivido. Todos habían muerto en la infancia. Al principio, Martín pensó en enviar a su pequeño hijo con su hermana al campo, pero luego sintió pena por separarse del niño y pensó: no, sería duro para mi pequeño Nikolai. Sí, no puedo ni pensar en la idea de tener que crecer en una familia extraña. No, mejor lo mantendré conmigo. Martín dejó a su maestro y se mudó a una pensión con su pequeño hijo. Pero no tuvo suerte con sus hijos. Tan pronto como el niño alcanzó una edad en la que podía ayudar a su padre y ser un apoyo y una alegría para él, enfermó. Y después de estar postrado una semana con fiebre alta, por fin murió. Martín enterró a su hijo y cayó en una desesperación tan grande y abrumadora que murmuró contra Dios. En su dolor, oró una y otra vez para morir también, reprochando a Dios por haberle quitado al hijo que amaba. Sí, su único hijo, mientras él, viejo como estaba, seguía vivo. Después de eso, Martín dejó de ir a la iglesia. Un día, un anciano de la aldea natal de Martín, que había sido peregrino durante los últimos 8 años, se detuvo de paso en el monasterio de Troista. Martín le abrió su corazón y le contó su pena. Ya ni siquiera deseo vivir, hombre santo.
dijo. Todo lo que le pido a Dios es que muy pronto pueda morir. Ahora estoy completamente sin esperanza en el mundo. Y el anciano respondió: Oh, Martín, no tienes derecho a decir tales cosas. No podemos juzgar los caminos de Dios. No es nuestro razonamiento, sino la voluntad de Dios la que decide. Mira, si Dios quiso que tu hijo muriera y tú vivieras, debe ser lo mejor. En cuanto a tu desesperación, eso viene porque deseas vivir tu propia felicidad. ¿Y para qué más debería vivir uno?, preguntó Martín. Para Dios, Martín, dijo el anciano. Mira, Él te da la vida y debes vivir para Él. Cuando hayas aprendido a vivir para Él, no te lamentarás más y todo te parecerá tan fácil. Martín guardó silencio un rato y luego preguntó: ¿Pero cómo se debe vivir para Dios? Y el anciano respondió: Martín, cómo uno puede vivir para Dios nos lo ha mostrado Cristo. ¿Sabes leer? Entonces compra los evangelios y léelos. Allí verás cómo Dios quiere que vivas. Sí, todo está ahí. Estas palabras se hundieron profundamente en el corazón de Martín, y ese mismo día fue y compró un testamento en letra grande y comenzó a leer. Al principio, solo pretendía leer en días festivos, pero una vez que comenzó, encontró que le aligeraba tanto el corazón que leía todos los días. Sí, a veces estaba tan absorto en su lectura que el aceite de su lámpara se consumía antes de que pudiera apartarse del libro. Continuó leyendo todas las noches, y cuanto más leía, más claramente entendía lo que Dios quería de él y cómo podía vivir para Dios. Y así, su corazón se fue haciendo más y más ligero. Antes, cuando se iba a la cama, solía acostarse con el corazón pesado. Sí, lamentándose al pensar en su pequeño Nicolai. Pero ahora, solo repetía una y otra vez: Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Hágase tu voluntad. Desde entonces, la vida entera de Martín cambió. Anteriormente, en los días festivos, solía ir a tomar té a la taberna y no rechazaba ni siquiera un par de vasos de vodka. A veces, después de haber bebido con un amigo, salía de la taberna no borracho, sino más bien alegre, y decía tonterías. Gritaba a un hombre o lo insultaba. Ahora, todo eso desapareció de él. Su vida se volvió tranquila y alegre. Se sentaba a trabajar por la mañana y cuando terminaba su trabajo diario, bajaba la lámpara de la pared, la colocaba sobre la mesa, sacaba su libro del estante, lo abría y se ponía a leer. Sí, cuanto más leía, mejor entendía y más claro y feliz se sentía en su mente. Una vez, Martín se quedó leyendo hasta tarde, absorto en su libro. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas
y en el capítulo 6 se encontró con los versículos: a aquel que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome tus bienes, no se los reclames. Y así como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan también ustedes con ellos de igual manera. También leyó los versículos donde el Señor dice: ¿y por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, yo les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que construyó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río golpeó con fuerza esa casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no pone en práctica es como un hombre que construyó una casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río golpeó con fuerza e inmediatamente cayó. Y fue grande la ruina de esa casa. Cuando Martín leyó estas palabras, su alma se alegró dentro de él. Se quitó las gafas y las dejó sobre el librero, y apoyando los codos en la mesa, reflexionó sobre lo que había leído. Sí, comparó su propia vida con el estándar de esas palabras, preguntándose: «Oh, ¿mi casa está construida sobre la roca o sobre la arena? Si está sobre la roca está bien. Parece lo suficientemente fácil mientras uno se sienta aquí solo y uno piensa que ha hecho todo lo que Dios manda. Pero tan pronto como dejo de estar en guardia, vuelvo a pecar. Aún así persistiré. Oh Señor, trae tanta alegría a mi casa. Ayúdame, Señor, por favor». Pensó todo esto y estaba a punto de irse a la cama, pero no quería dejar su libro. Así que siguió leyendo el capítulo 7 sobre el centurión, el hijo de la viuda y la respuesta a los discípulos de Juan. Y llegó a la parte donde un fariseo rico invitó al Señor a su casa y leyó cómo la mujer pecadora ungió sus pies y los lavó con sus lágrimas, y cómo él la justificó. Al llegar al versículo 44, leyó: y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume». Leyó estos versículos y pensó: no dio agua para sus pies, no dio un beso, su cabeza con aceite no ungió. Y Martín se quitó nuevamente las gafas, las dejó sobre su libro y reflexionó: «Oh, debía ser como yo ese fariseo». Él también solo pensaba en sí mismo, en cómo conseguir una taza de té, en cómo mantenerse cálido y cómodo. Nunca pensó en su huésped. Se cuidó a sí mismo, pero por su huésped no se preocupó en absoluto.
¿quién era el huésped? El Señor mismo. Si viniera a mí, ¿acaso me comportaría así? Entonces, Martín apoyó su cabeza sobre ambos brazos y sin darse cuenta, se quedó dormido. Martín. De repente oyó una voz, como si alguien hubiera susurrado la palabra sobre su oreja. Entonces se despertó sobresaltado. «Oh, ¿quién anda allí? ¿Quién es?», preguntó. Se volvió y miró hacia la puerta, pero no había nadie. Volvió a llamar. «¿Quién anda ahí? Salga ahora mismo». Entonces oyó claramente: «Martín, Martín, mira hacia la calle mañana, porque vendré a verte». Martín se despertó, se levantó de la silla y se frotó los ojos, pero no sabía si había oído estas palabras en un sueño o despierto. Entonces apagó la lámpara y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer y después de rezar encendió el fuego y preparó su sopa de repollo y gachas de trigo sarraceno. Luego encendió el samovar, se puso el delantal y se sentó junto a la ventana a trabajar. Mientras trabajaba, Martín reflexionaba sobre lo que había sucedido la noche anterior. A veces le parecía un sueño y a veces pensaba que realmente había oído la voz. «Oh, estas cosas han sucedido antes», pensó. Así que Martín se sentó junto a la ventana, mirando más a la calle que a su trabajo. Y cada vez que alguien pasaba con botas desconocidas, se inclinaba y miraba hacia arriba para ver no solo los pies, sino también el rostro del transeúnte. Un portero de casa pasó con botas nuevas de fieltro, luego un aguador. Pronto, un viejo soldado del reinado de Nicolás se acercó a la ventana con una pala en la mano. Martín lo reconoció por sus botas, que eran unas viejas y gastadas de fieltro. Sí, calzadas con calochas de cuero. El anciano se llamaba Stefanich. Un comerciante vecino lo mantenía en su casa por caridad, y su deber era ayudar al portero de la casa. Comenzó a quitar la nieve frente a la ventana de Martín. Martín lo miró y luego continuó con su trabajo. «Oh, debo estar volviéndome loco con la edad», dijo Martín riendo de su fantasía. «Stefanich viene a quitar la nieve y yo tengo que imaginar que es Cristo quien viene a visitarme. ¡Qué viejo tonto soy!». Sin embargo, después de hacer una docena de puntadas, se sintió impulsado a mirar de nuevo por la ventana y vio que Stefanich había apoyado su pala contra la pared y estaba descansando o tratando de calentarse. El hombre era viejo y estaba agotado, y evidentemente no tenía suficiente fuerza ni siquiera para quitar la nieve. ¿Y si lo llamara y le diera un poco de té?, pensó Martín. Podría ser, ya que el samovar está justo hirviendo.
clavó su lesna en su lugar y se levantó. Entonces preparó té y luego golpeó la ventana con los dedos. Stefanich se volteó y se acercó a la ventana. Martín le hizo señas para que entrara y fue él mismo a abrir la puerta. «Vamos, entra, Stefanich», dijo. «Entra y caliéntate un poco. Estoy seguro de que debes tener frío». «Oh, que Dios te bendiga, Martín», respondió Stefanich. «Mis huesos sí que duelen». Entonces entró, primero sacudiéndose la nieve, y para no dejar marcas en el suelo, comenzó a limpiarse los pies. Pero mientras lo hacía, tambaleó y casi se cae. «Oh, Stefanich, no te molestes en limpiarte los pies», dijo Martín. «Yo limpiaré el suelo. Es parte del trabajo del día. Ven, amigo mío, siéntate y toma un poco de té». Llenando 2 vasos, le pasó uno a su visitante y vertiendo el suyo en el platillo, comenzó a soplar. Stefanich vació su vaso y poniéndolo boca abajo, colocó los restos de su trozo de azúcar en la parte superior. Comenzó a expresar su agradecimiento, pero era evidente que estaría contento con un poco más. «Vamos, Stefanich, toma otro vaso», dijo Martín mientras llenaba de nuevo el vaso de su visitante y el suyo. Pero mientras bebía su té, Martín seguía mirando hacia la calle. «¿Esperas a alguien, Martín?», preguntó el visitante. «¿Esperando a alguien? Bueno, ahora me avergüenza contarte. Mira, no es que realmente espere a alguien, pero escuché algo anoche que no puedo sacar de mi mente. No sé si fue una visión o solo una fantasía. No podría decírtelo. Mira, amigo, ayer estaba leyendo el Evangelio sobre Cristo el Señor, cómo sufrió y cómo caminó sobre la tierra. Supongo que habrás oído hablar de ello». «He oído hablar de ello». «Sí, he oído hablar de ello», respondió Stefanich. «Pero yo soy un hombre ignorante y no sé leer». «Bueno, como te decía, estaba leyendo sobre cómo él caminaba sobre la tierra. Llegué a esa parte, ya sabes, donde fue a la casa de un fariseo que no lo recibió bien. Bueno, amigo, mientras leía sobre eso, pensé en cómo ese hombre no recibió a Cristo el Señor con el honor debido. Supongamos que algo así le pudiera pasar a alguien como yo. Pensé, ¿qué no haría yo por recibirlo? Pero ese hombre no le dio ninguna recepción. Bueno, amigo, mientras pensaba en esto, comencé a adormecerme. Y mientras me adormecía, escuché a alguien llamarme por mi nombre. Sí, me levanté y pensé que escuché a alguien susurrar. Me decía, «Espérame, vendré mañana». Esto sucedió 2 veces, y para decirte la verdad, se me quedó tan grabado en la mente que aunque me avergüence, sigo esperándolo. Sí, sigo esperando a él, al querido Señor. Stefanich sacudió la cabeza en silencio. Terminó su vaso y lo puso de lado, pero Martín lo volvió a poner en su lugar
y lo llenó para él. «Anda, amigo, bebe otro vaso. Bendito seas». Bueno, también estaba pensando en cómo él caminó sobre la tierra y no despreció a nadie, sino que anduvo principalmente entre la gente común. Sí, anduvo con gente sencilla y eligió a sus discípulos entre los nuestros, entre los trabajadores como nosotros. Sí, entre nosotros los pecadores, ya que eso es lo que somos. El que se enaltece, dijo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me llaman Señor, dijo, y yo les lavaré los pies. Y el que quiera ser el primero, dijo, que sea el servidor de todos, porque bienaventurados sean los pobres, los humildes, los mansos y los misericordiosos. Stefanich olvidó su té. Era un hombre mayor, fácilmente conmovido hasta las lágrimas. Y mientras se sentaba y escuchaba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Ven, amigo, bebe un poco más, dijo Martín. Pero Stefanich se persignó, le agradeció, apartó su vaso y se levantó. Gracias, Martín Abdeich, dijo. Me has dado alimento y consuelo tanto para el alma como para el cuerpo. Oh, de nada, amigo. Ven otra vez cuando quieras. Me alegra tener un invitado, dijo Martín. Stefanich se fue y Martín vertió el último del té y lo bebió. Luego guardó las cosas del té y se sentó a trabajar cosiendo la costura trasera de una bota. Y mientras cosía, seguía mirando por la ventana esperando a Cristo y pensando en Él y en todas sus enseñanzas. Y su cabeza estaba llena de palabras de Cristo. Pasaron 2 soldados, uno con botas del gobierno, el otro con botas propias, luego el dueño de una casa vecina con brillantes galochas, luego un panadero con una canasta. Todos pasaron y Martín los veía. Luego, una mujer se acercó con medias de lana y zapatos de campesino. Pasó por la ventana, pero se detuvo junto a la pared. Martín la miró a través de la ventana y vio que era una extraña mal vestida. Sí, llevaba un bebé en brazos. Se detuvo junto a la pared de espaldas al viento, tratando de envolver al bebé, aunque apenas tenía con qué hacerlo. La mujer solo llevaba ropa de verano y hasta esa estaba desgastada y raída. A través de la ventana, Martín escuchó al bebé llorar y a la mujer tratando de calmarlo pero sin poder hacerlo. Entonces, Martín se levantó y saliendo por la puerta y subiendo los escalones, la llamó. «Mujer, mujer». La mujer escuchó y se volvió. «Mujer, ¿por qué te quedas allá afuera con el bebé en el frío? Anda, entra. Aquí podrás envolverlo mejor en un lugar cálido. Ven por aquí». La mujer se sorprendió al ver a un anciano con un delantal y lentes en la nariz llamándola, pero lo siguió. Bajaron los escalones
entraron en la pequeña habitación y el anciano la llevó a la cama. «Ahí siéntate, mi querida mujer. Mira, ahí, cerca de la estufa. Caliéntate y alimenta al bebé». «Oh, pero no tengo leche. Yo misma no he comido nada desde temprano en la mañana», dijo la mujer, pero aún así tomó al bebé en su pecho. Martín sacudió la cabeza, sacó un tazón y algo de pan. Luego abrió la puerta del horno y echó un poco de sopa de repollo en el tazón. También sacó la olla de gachas, pero las gachas aún no estaban listas, así que extendió un mantel en la mesa y sirvió solo la sopa y el pan. «Anda, siéntate y come, mi querida. Yo cuidaré al bebé. Yo también he tenido hijos. Sé cómo manejarlos». La mujer se persignó y, sentándose a la mesa, comenzó a comer mientras Martín ponía al bebé en la cama y se sentaba a su lado. Martín quiso jugar al cucú, cucú, pero al no tener dientes no lo hacía bien y el bebé seguía llorando. Luego, Martín intentó hacerle cosquillas con el dedo. Metió su dedo directamente en la boca del bebé y luego lo retiró rápidamente. Y así lo hizo una y otra vez. No dejó que el bebé se llevara el dedo a la boca, porque estaba todo negro de cera de zapatero. Pero el bebé primero se calmó mirando el dedo y luego comenzó a reír. Sí, y Martín se sintió bastante contento. La mujer se sentó comiendo y hablando y le contó quién era y de dónde había salido. «Mire, soy esposa de un soldado», dijo. «Enviaron a mi esposo a algún lugar lejano desde hace 8 meses y desde entonces no he tenido noticias de él. Sí, yo tenía un empleo como cocinera hasta que nació mi bebé, pero luego no quisieron quedarse conmigo con un niño. Y durante 3 meses he estado luchando incapaz de encontrar un lugar. Y he tenido que vender todo lo que tenía para comida. Sí, intenté ir como nodriza, pero nadie me quería. Decían que estaba demasiado demacrada y delgada. Ahora, acabo de ir a ver a la esposa de un comerciante. Una mujer de nuestro pueblo está trabajando para ella y me ha prometido contratarme. Pensé que finalmente todo estaba arreglado, pero me dice que no vaya hasta la próxima semana. Su casa está lejos y estoy agotada. Y el bebé está completamente hambriento. Pobrecillo. Afortunadamente, nuestra casera tiene piedad de nosotros y nos permite alojarnos gratis. Sí, si no fuera así, no sé qué haríamos. Martín suspiró. «Oh, ¿y no tienes ropa más abrigada?», preguntó. «¿Cómo podría conseguir ropa abrigada?», dijo ella. «Pues ayer empeñé mi último chal por 6 peñiques». Entonces, la mujer vino y tomó al niño, y Martín se levantó. Fue a mirar entre algunas cosas que estaban colgadas en la pared y trajo de vuelta un viejo abrigo. «Mira, ponlo aquí», dijo.
Aunque es una cosa vieja y gastada, servirá para envolverlo. La mujer miró el abrigo, luego miró al anciano y tomando el abrigo rompió a llorar. Martín se apartó y rebuscando debajo de la cama, sacó una pequeña caja. Revolvió en ella y se sentó frente a la mujer. Entonces la mujer dijo: «Oh, que el Señor te bendiga, amigo. Seguramente Cristo debió enviarme a tu ventana. Sí, si no el niño se hubiera congelado. Estaba suave cuando salí, pero ahora mira cuánto ha enfriado. Seguramente debió ser Cristo quien te hizo mirar por tu ventana y tener piedad de mí, de esta pobre desgraciada». Martín sonrió y dijo: «¿Sabes? Es muy cierto. Él me hizo hacerlo. Sí, no fue una casualidad que me hizo mirar». Y le contó a la mujer su sueño y cómo había escuchado la voz del Señor prometiéndole que lo visitaría ese día. «¿Quién sabe? Todo es posible», dijo la mujer, y se levantó y se echó el abrigo sobre los hombros, envolviéndolo alrededor de ella y del bebé. Luego se inclinó y agradeció a Martín una vez más. «Mujer, toma esto por amor a Cristo», dijo Martín, y le dio 6 peñiques para sacar su chal del empeño. La mujer se persignó y Martín hizo lo mismo y luego la acompañó hasta la salida. Después que la mujer se fue, Martín comió un poco de sopa de repollo, recogió las cosas y se sentó a trabajar de nuevo. Se sentó y trabajó, pero no olvidó la ventana. Y cada vez que una sombra caía sobre ella, miraba de inmediato para ver quién pasaba. Pasaron entonces personas conocidas y extraños, pero nadie notable. Después de un rato, Martín vio a una mujer que vendía manzanas detenerse justo frente a su ventana. Tenía un gran cesto, pero parecía que no le quedaban muchas manzanas. Sí, evidentemente, había vendido la mayor parte de su stock. En la espalda llevaba un saco lleno de astillas que estaba llevando a su casa. Sin duda las había recogido en algún lugar donde estaban construyendo. El saco evidentemente le dolía y quería cambiarlo de un hombro a otro. Así que lo puso en el suelo y colocando su cesto en un poste, comenzó a sacudir las astillas en el saco. Mientras hacía esto, un niño con un gorro harapiento se acercó. Tomó una manzana del cesto y trató de escaparse, pero la vieja se dio cuenta, se volteó y agarró al niño por la manga. Él comenzó a forcejear, tratando de liberarse, pero la vieja lo sujetó con ambas manos, le quitó el gorro de la cabeza y lo agarró del cabello. El niño gritó y la vieja lo regañó. Martín soltó su lesna sin esperar clavarla en algún lugar y salió corriendo por la puerta. Tropezando al subir los escalones y dejando caer sus lentes en su prisa, corrió hacia la calle. La vieja estaba tirando del cabello del niño y regañándolo, amenazándolo con llevarlo a la policía. El chico forcejeaba y protestaba y decía: «Yo no lo tomé. ¿Por qué me golpeas? Déjame ir». Martín los separó, tomó al niño de la mano y dijo:
Déjalo ir, abuela. Perdónalo. Por favor. Por amor a Cristo. No, lo castigaré tanto que no lo olvidará en un año. Llevaré a este granuja ante la policía. Martín comenzó a rogar a la vieja. Por favor, abuela, déjalo ir. Mira, no lo volverá a hacer. Déjalo ir. Por amor a Cristo, déjalo ir. La vieja lo soltó y el niño quiso huir, pero Martín lo detuvo. Anda, pide perdón a la abuela, le dijo, y no vuelvas a hacerlo otra vez. Yo te vi tomar la manzana. El niño comenzó a llorar y a pedir perdón. Así está bien. Y ahora, aquí tienes una manzana para ti. Y Martín tomó una manzana del cesto y se la dio al niño diciendo: yo te la pagaré, abuela. De manera que vas a malcriar a este pequeño granuja, dijo la vieja. Deberían azotarlo para que se acuerde durante una semana. Oh, abuela, dijo Martín. Esa es nuestra manera, abuela, pero no es la manera de Dios. Si debe ser azotado por una manzana, ¿qué debería hacerse entonces con nosotros por nuestros pecados? La vieja se quedó en silencio y Martín le contó la parábola del Señor que perdonó a su siervo una gran deuda y cómo el siervo salió y agarró a su deudor por el cuello. La vieja escuchó todo y el niño también se quedó cerca y escuchó. Mira, abuela, Dios nos manda perdonar, dijo Martín. O de lo contrario, nosotros no seríamos perdonados. Perdona a todos, y sobre todo a un joven descuidado. La vieja movió la cabeza y suspiró. Oh, es verdad, dijo. Pero es que están terriblemente malcriados. Sí, abuela, pero si es así, entonces nosotros los mayores debemos mostrarles mejores caminos, respondió Martín. Eso es justo lo que digo, dijo la vieja. Yo misma he tenido 7 hijos y solo me queda una hija. Y la vieja comenzó a contar cómo y dónde vivía con su hija y cuántos nietos tenía. Mira, dijo, me queda poca fuerza, pero trabajo tan duro por mis nietos y son niños encantadores también. Nadie sale a recibirme excepto los niños. La pequeña Annie, por ejemplo, no me deja por nadie. Me dice, abuela querida, dulce abuela. Y la vieja se ablandó completamente al pensarlo. Oh, por supuesto, solo fue su niñez. Que Dios lo ayude, dijo ella refiriéndose al niño. Cuando la vieja estaba a punto de cargar su saco en la espalda, el muchacho se adelantó diciendo: abuela, déjame llevarlo por ti. Voy en esa dirección. La vieja asintió con la cabeza y puso el saco en la espalda del chico y se fueron juntos por la calle. Sí, hablaban entre ellos, y la vieja olvidó por completo pedirle a Martín que pagara por la manzana. Martín se quedó observándolos mientras se alejaban, y cuando desaparecieron de la vista, Martín regresó a la casa. Habiendo encontrado sus lentes intactos en los escalones,
recogió su lesna y se sentó de nuevo a trabajar. Trabajó un poco, pero pronto no pudo ver para pasar el hilo por los agujeros en el cuero. Y poco después, notó al farolero pasando en su camino para encender las lámparas de la calle. «Oh, parece que es la hora de encender», pensó. Así que recortó su lámpara, la cogió y se sentó de nuevo a trabajar. Terminó una bota y girándola la examinó. Estaba bien. Luego recogió sus herramientas, barrió los recortes, guardó las cerdas, el hilo y la lesna, y quitando la lámpara la colocó sobre la mesa. Luego tomó los evangelios del estante. Tenía la intención de abrirlos en el lugar que había marcado el día anterior con un trozo de cuero, pero el libro se abrió en otro lugar. Sí, al abrirlo, Martín recordó el sueño del día anterior, y cuando lo recordó, pareció escuchar pasos como si alguien se moviera detrás de él. Martín se volvió y le pareció que había personas de pie en el rincón oscuro, pero no podía distinguir quiénes eran. Entonces, una voz susurró en su oído: «Martín, Martín, ¿no me reconoces?» «Oh, ¿quién es?», murmuró Martín. «Soy yo», dijo la voz, y del rincón oscuro salió Stefanich, quien sonrió y desapareció como una nube sin ser visto más. «Soy yo», dijo la voz de nuevo, y de la oscuridad salió la mujer con el bebé en brazos. Y la mujer sonrió, y el bebé sonrió, y ellos también desaparecieron. «Soy yo», dijo la voz una vez más, y la vieja y el niño con la manzana salieron y ambos sonrieron, y luego ellos también desaparecieron. Entonces, el alma de Martín se llenó de alegría. Se persignó, se puso sus lentes y comenzó a leer el Evangelio justo donde se había abierto. Y en la parte superior de la página leyó: «Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me acogiste». Y en la parte inferior de la página leyó: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, también me lo hiciste a mí». Mateo 25. Entonces, Martín entendió que su sueño se había hecho realidad y que el Salvador realmente había venido a él ese día y él lo había recibido. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.